Hola, hola Navis. Hoy es jueves de podcast y pues vamos a traerles en esta ocasión un episodio sobre aquellas cuestiones que nos apasionan. Estamos muy felices de, igual que todos los jueves, poder conectar con ustedes a través de este medio. Y pues me encuentro aquí a la mesa con Jonathan y con Kendall. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias a Dios, emocionado, feliz de estar acá con ustedes a conversar, ¿verdad? De este tema que es importante, creo que tiene que ver mucho con vocación, creo que tiene mucho que ver con sentido y perspectiva de la vida, de cómo la llevamos adelante, y creo que como cristianos es un tema en el que definitivamente tenemos que ahondar un poquito, porque pues también hay muchas veces que no nos lo cuestionamos y terminamos viviendo una vida que pues está lejos de ser una vida de la libertad de los hijos de Dios. Entonces me gusta que conversemos hoy de esto y pues ya ansioso por empezar. Kendall. Yo súper bien, gracias a Dios, emocionado de este tema. La verdad es que sí, es un tema bastante importante y siento que va como con la identidad de cada persona. Entonces, y es un tema que muchas personas se lo plantean en gran parte de su vida, entonces está cool. Sí, pues bueno, yo les preguntaría entonces a ustedes, ¿qué los apasiona? Empecemos por ahí. ¿Y qué es para ustedes? O sea, ¿qué se siente esa pasión? ¿Cómo la describirían, pues? Yo creo que eso lo tenemos claro. Ok. Mae, es súper curioso porque yo sorry, yo desde pequeño siempre he sido Es que tenemos aquí es que esta es un como la throwback. tercera es como la tercera vez que grabamos esta vara, porque siempre que cuento esa historia como que se caga de risa, entonces mejor no la voy a contar, mae. La verdad es que yo soy bastante apasionado, pero hace poco he estado cambiando como mi perspectiva en cuanto a eso. Yo antes lo veía como una virtud, como algo bueno, y ahora estoy leyendo un libro como que me ha cambiado bastante la perspectiva en cuanto al el ser apasionado, el vivir apasionado. Que ahorita, bueno, estoy leyendo un libro que se llama El ego es el enemigo, y una de las, súper recomendado, una de las, no capítulos, porque no está dividido como tanto en capítulos, sino como en una de las partes del libro, habla, perdón, sobre la pasión y sobre el vivir apasionado, que hoy en día la sociedad lo ve como algo súper bueno y súper a cachete, pero en realidad es un arma de doble filo, en sentido de que sí, te puede llevar a vivir de ello y a estar en plenitud y demás, pero también te puede llevar a una locura, digamos, también te puede llevar a cegarte de lo que estás haciendo y tal vez terminar mal. Entonces, mae, es un tema tuanis, y yo sí soy como bastante apasionado en el sentido de que desde pequeñito siempre, si empiezo a hacer algún deporte, como que me meto de lleno en ese deporte y empiezo a ver como personas influyentes en ese deporte, y empiezo, qué sé yo, por ejemplo, cuando estaba pequeño yo era súper fan del fútbol, mae, entonces empiezo a ver videos de fútbol y llenarme de historia de fútbol, documentales, y empiezo Como que yo. obsesiona un poco con la vara. Mae, me obsesiono feo, mae. Luego se cansó de esperar que Cartago ganara y... Ay, Es Cartago. claro, Cartago envenenado. De los que antes estaban, mae. Y como Cartago... Siempre así en el estadio y todo, en la Qué barrilla y nivel. todo. Sí, mae. Y ya después me dio por meterme mucho. Soy así como por temporadas. Sí, Ya sí. después me dio por meterme mucho con el tema de la religión, mae. Bueno, ustedes saben, en un episodio yo cuento mi experiencia con eso, en el de El Dios no que es religión. leía y... Sí, leía varias horas al día, mae, me meto muy feo. Ya después fui creciendo y me dio con la política, mae, estuve muy metido en política, ahora es así, mae. Este no es un podcast de política. No. Pero sí me ha dado como por temporadas, ya luego siempre como que la obra de Jesús me ha apasionado mucho y me he metido mucho de estar haciendo cosas y estar proyectando como tal vez la iglesia que quiero ver y demás. Entonces sí ha sido un tema, digamos, como que ha ido en sus Ahí áreas. evolucionando Sí, también y sí. cambiando. Ajá, y es una vara de que si me meto con algo, me meto así a full. Entonces sí, es un tema como bastante
Y me ha llevado a cosas buenas, a aprender mucho de muchas cosas y de ciertos temas, pero también me ha llevado a Absorber conocimiento y... sí, a absorber conocimiento, pero también me ha llevado a hacer cosas que me dice, mae, hoy en día veo en retrospectiva muchas cosas y yo digo, di, eso tal vez está un poco, Pasado. sí, obsesionado, Sí, ¿no? sí. Sí, sí. De mi caso, ¿qué me apasiona a mí? Creo que el fútbol es una de las cosas que siempre me ha gustado montones. De hecho, es algo que pocas veces he dicho y que es un poco curioso, pero en ¿qué? Tal vez 2018, 2017, por ahí, estuve pensando fuertemente en meterme a estudiar para tener licencia A para ser De director árbitro. técnico. No, de ser DT de un equipo. Ah, qué tal. Sí. Qué raro. Sí. Siempre me ha gustado muchísimo. Y de hecho, como uno de esos sueños locos en ese momento, era como en algún momento llegar a dirigir a la CL. Claro. Sí, era una vara loca. Y de ahí uno nunca sabe, ¿verdad? Si en algún momento lo estudiaré como Sí, tal, sí. ¿verdad? Sí, llegaré a pagar para... Está jovencito todavía. Sí. Es un chiquito. Entonces eso siempre me ha gustado montones. Ya después de ahí como algo así como que yo diga esa profesión, así pues vieras que ha costado. Porque de hecho yo ya les he dicho varias veces que bueno, yo estoy a punto de terminar mi carrera de estudios sociales, ¿verdad? Enseñanza, pero que ahorita en este punto de mi vida no es algo que yo diga y voy de una vez, porque voy decidido. Entonces sí ha sido como un toque difícil realmente toda la parte vocacional en mi caso, pero una vara en la que encontré muchísima pasión fue en la iglesia, fue en servir a Dios, fue en servir a Jesús, ¿verdad? Entonces después ahí ahí más bien descubriendo muchas pasiones en el proceso acá de formarme como ese discípulo, ese hijo de Dios, y una de esas ha sido pues la predicación, otras de esas ha sido la música, ¿verdad? El conectar con la gente. Eso, Son como pasiones enraizadas en la misma sí, fe. sí, y muy movidas, digamos, muy movidas por el amor, muy movidas por todo lo que tiene que ver realmente con Con lo que lo viene de que Dios. Dios va colocando en mi corazón. Entonces sí ha sido como muy lindo y creo que fue algo que le dio tanto sentido a mi vida también, el encontrarme con Jesús, porque le vino a dar como ese también... ese espacio para expresar quién soy, ese espacio, o sea, Sí. fue una hora muy tánima. A mí la iglesia me siente dio muy como, rico. sí, me hizo sentir como, wow, aquí siento que mi corazón se siente como con un terreno libre para Ajá. darle. Y no había encontrado tal vez eso en otros Y experimentar. espacios. Sí, Es se un siente. montón, ¿no? Y además que me encanta conectar con la gente. Ujú. Y de la experiencia de FEMA está llamada a eso. Entonces ya luego aprendí a cómo llevar también ese conectar con la gente en otros espacios. Entonces hoy mi trabajo, por ejemplo, tiene que ver mucho con trabajar directamente con personas. Entonces sí, creo que esas son como parte de las pasiones que yo siento, digamos. Y digo, cuando hago este tipo de cosas me siento así como súper bien, súper feliz, con actitud y motivación para poder hacerlo. Entonces, por ahí va mi caso. Sí. ¿Vos, Pame? Pues bueno, yo creo que soy una persona muy apasionada. Yo pongo mi corazón en algo y ahí pues lo doy todo. Y me considero también, como decía Kendall, como un poquito... Obsesiva. No quería decirlo así, digamos, iba a buscar otra palabra, no sé, como... Bueno, Pero pero al sí, final sí, es sí, sí, eso. la verdad es que sí, iba a llegar a eso. Igual, pues como todos, creo que he tenido etapas en la vida. De chiquita, pues la música me apasionaba y pues mi vida era eso, era estar en coro, en banda sinfónica, en orquesta, en clases de instrumento y en todas esas cosas. ¿Cuál digamos, era el como instrumento que vos tocabas? clarinete. 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 Sí. ¿Y todavía le das? Digamos que está ahí y quiero volver a él, pero estamos... No lo anda por ahí para que se toque una piscina. Pues ya casi lo saco, saquémoslo, espera. saquémoslo. Pero siento que, digamos, llegó un punto de la vida en el que, pues, obviamente, todo mi ambiente cambia porque empiezo a crecer y así, y me encuentro con Dios. Y creo que esas han sido como las dos pasiones más grandes de mi vida. O sea, creo que esas dos. O sea, la música, música. ajá, de vivir
para tocar y aprender música y como construir un futuro de sueños en torno a eso y después encontrarme con Jesús y decir, ok, como que entendí que lo otro me estaba limitando e incluso lo dejé en algún punto porque tenía como, solo tenía tiempo para una cosa. Sí. Y yo me sentí tan, pero tan necesitada de Dios y quería como adentrarme tanto en Él que dije, me voy por aquí. Y dije lo otro. Es que y entonces, ahora como que uno quiere más y más y más. Ajá. Sí. Y entonces, pues obviamente ya vamos cayendo en razón de que las pasiones son, creo que también cuestiones que mueven el corazón y que a través de ese mover de nuestro ser nos conectan con otras personas que están como vibrando en la misma sintonía. Entonces yo creería que... Vibing. Yo creería que una de mucha calle. De las cuestiones a las que podríamos, pues, en este momento como llegar es que a nosotros tres, por ejemplo, nos apasiona hablar de Jesús, vivir a Jesús y como decía Jonathan, pues hay un montón de cosas, un montón de situaciones y de circunstancias en las que nos vamos enrumbando y vamos encontrándolo o sea, como que él se manifiesta de muchas formas, pero es chivísima saber que, por ejemplo, a mí me gusta la música y también en la iglesia pues he encontrado, no sé, como escuchando, creo que no he tenido, digamos, como el chance de tocar, pero escuchar, no sé, gente tocando y decir, esta forma me conecta con Dios, o a mí me encanta también conectar con la gente. Entonces, a fin de cuentas, a lo que quería caer era que cuando nos movemos a partir del corazón y de lo que nos dicta, digamos, ese deseo de entregarlo todo en un lugar, como decía Kendall, de buscar, de investigar, de indagar, vamos como descubriendo nuestra verdad. Y voy a volver a un tema que habíamos estado tocando, pero es que yo siento que sí nos volvemos como auténticos, digamos. Sí. Dejamos de buscar la forma como forzada de generar interés en un tema y genuinamente, digamos, nos interesa leer de esto. Y cuando nos damos cuenta, estamos hablando durante 3 horas, sentados a la mesa, como amigos, se nos acabó la comida y llevamos ya aquí 2 horas de más hablando de algo simplemente porque me dio, o sea, porque me gusta. Y luego llego a la casa y digo, wow, es que me tiré 5 horas de plática en el café con Jonathan, hablando solamente de lo mucho que me gusta escuchar a los demás o hablar con los demás. O bueno, a mí me gusta mucho la misión, entonces de pronto me he dado cuenta en la vida que algo que la gente tal vez no le interesaría hacer, como ir a sentarse a hablar con una persona en situación de calle, es algo que a mí me genera pasión, digamos. A mí me encanta, por ejemplo, tener estas experiencias de cercanía con personas que claro, pues han sido olvidadas y yo, o sea, yo lo disfruto. Y creo que, no sé si han tenido como la experiencia de ayudar a alguien y sentir como el corazón así, que, o sea, que se les infla tanto de amor y que ya no pueden más con eso. Yo tengo como eso muy claro, de que cuando yo más plena me he sentido es cuando más me he desprendido de mí misma, digamos, por eso, por esa fuerza que me mueve, por esa pasión de hacer algo que no entorpece mi mirada, sino que más bien me da demasiada claridad. Y cuando yo encontré a Jesús, creo que encontré eso, o sea, encontré como una nueva pasión por la cual yo quería vivir y por la cual yo quería entregar no mi juventud, sino todo. O sea, todos mis proyectos a futuro yo los veo y yo me veo sirviendo, ayudando a la gente. Yo me veo, o sea, es que tal vez no es como que el título de servidora, no es como, mira, es que sirvo en aquella parroquia y tengo tal puesto, no, sino simplemente moviéndome por la pasión que me genera, digamos, el decir es que yo nací para ayudar, yo nací para darme, para donarme a los demás y para, como decías vos, encontrarlo a él, digamos, en un espacio donde juntos construimos nuevas manifestaciones de amor y así. Qué chido. Sí, ahora yo quiero traer el tema, digamos, ya vamos a hablar como nuestras pasiones y la vara, etapas y toda la vara, porque a mí me pasó igual, cuando yo encontré a Jesús y empecé a caminar y demás, en su camino, por decirlo así, yo dije, mae, yo quiero toda mi vida con Jesús. O sea, fue una decisión que tomé y que ahí estoy, mae. Entonces, llegó en algún momento que yo
empecé a buscar y la vara acerca de movimientos, de grupos y toda la vara, y de hecho Naví en gran parte nace como por encontrar esos grupos, gente que podía vivir de la evangelización, gente que podía vivir de estar haciendo esto que dice Pame, o sea, el hecho de ir a ayudar personas y demás, porque ese es como más de su carisma, pero hay gente que tal vez es más de formar, hay gente que es más de, mae, y hay comunidades que juntan este tipo de personas y pueden sobrevivir, digamos, de esta vara. Y yo dije, mae, yo no sabía que eso se podía hacer. Yo encontré varias comunidades, más que todo en Brasil y Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí. Sí. Donde eso se puede hacer, mae. Yo dije, mae, esto es lo que yo quiero. Vivir de, ¿entendés? Pero, mae, ¿creen que ahorita es como posible el hecho de vivir de lo que nos apasiona realmente? Sí, y tal vez creo que aquí los que estamos hablando tenemos algo en común y lo que nos apasiona es Jesús. Ajá. ¿Verdad? Creo que, a ver, es posible si va a... Si nos vamos a Estados. No. Realmente no, porque podemos unirnos aquí a alguna congregación ahí, miedo, terror, y empezamos a vivir de eso, pero es que lo que iba a decir es eso, conllevaría una renuncia muchas veces de otras maneras de vivir la vida en la que estamos acostumbrados, siendo asalariados, por ejemplo, breteando me explico, en un sistema que ya está un poco establecido. Él es asalariado, yo soy becada. Ya en su momento ya. Es broma. Pero sí, de que es posible, creo que es posible. Sin embargo, creo que como que despertar eso en nosotros, primero ese deseo de decir esto que vos decías, yo quiero dar todo por Jesús y quiero buscar la manera de poder vivir para Jesús y por Jesús, es algo que muchas veces no se despierta en los corazones de las personas porque estamos como muy adormecidos por como nos han dicho que supuestamente tiene que llevarse una vida, ¿verdad? Okay. De estudio, de colegio, de toda la vara, luego sacar una carrera, luego meterse a un brete, luego ascender, llegar a puestos de jefatura, varas así. O sea, esa es la carrera que la gente o la sociedad nos ha inculcado mucho de cómo debería ser la vida, ¿verdad? Y creo que es muy de valientes como llegar y decir, eso realmente no es como lo que yo quiero. Y decir, yo quiero vivir por Jesús y para Jesús. Y creo que el gran reto ahorita no es tanto las formas o cómo puedo hacerlo, sino primero planteárselo. Creo que mucha gente, si de verdad se planteara el vivir de eso, de esa pasión por Jesús, mucha gente estaría dejando todo por Jesús. Yo tengo y creo que mucha gente se mantiene durante mucho tiempo o incluso vivió su vida pegado a un brete, pegado a un trabajo, un estilo de vida, y lo que siempre quiso fue haberlo dado todo 24/7 al servicio. ¿Y por qué cuesta tanto planteárselo? Porque cuesta tanto ponerse frente a esta posibilidad. Y no es que las otras sean, o sea, que la otra manera de vivir la vida sea como opuesta, ¿verdad? Porque claramente hay quienes están llamados a vivir su vocación con un brete y toda la vara. Sí, evangelizar en el brete. Ajá, correcto, ¿no? Y sí, y llevarlo de la mano y tiene, o sea, cada quien con su historia, ¿verdad? Pero yo hablo tal vez acá en esta mesa y creo que mucha gente que tal vez esté escuchando se puede identificar de, esta pasión que sentimos por Jesús puede ser movida a tal punto y dejarla tan libre, dejarla que se vaya right, al punto de dejarlo todo, de cierta manera que no sea una consagración de sacerdocio o de una hermana consagrada, una cuestión así, porque tal vez esa no sea la vocación, mi vocación tal vez es otra, pero quiero dedicarme 100% a darlo todo por Jesús, sin tener que estar metido en un brete que tal vez tendría que llevarlo, pero por una necesidad más bien de sobrevivir.
Entonces, ¿y qué ibas a decir vos, Pame? Está en desacuerdo total con Ya todo me lo que yo perdí. dije. Sí, voy a refutarlo, ¿ok? No, yo creo que, a ver, en el tema de la fe, considero que es muy, muy, muy importante entender que si yo me propongo algo que le voy a entregar a Jesús, no tengo que esperar las condiciones óptimas para empezar a hacerlo, porque nunca van a llegar. Tengo que construirlas. Entonces, por ejemplo, si en este momento vos que sos asalariado, decidís que querés entregarle tu vida a Jesús, creo que puedes empezar desde donde estás, porque a fin de cuentas es buscar en el espacio y en los medios y los recursos que tengo en este momento cómo construir entonces un medio de entrega para ofrecerle mi vida a Él a través de lo que tengo hoy. Y no digo que no tenés que soñar con un punto de la vida en el que ya, pues, como decía Kendall, puedas tener nada más una comunidad donde solo se hable, se respira y se viva la fe. Y eso está súper bien porque, digamos, es un sueño válido y creo que, pues, estaría súper cool, la verdad. Me invitas cuando la logres construir, me invitas y yo me voy con vos. Pero creo que es muy importante que no veamos, por ejemplo, el propósito de vivir con pasión, entregado a una misión, solo a futuro. Creo que tenemos que aprovecharla hoy porque lo único que tenemos es nuestro presente. Y yo sé que suena muy cliché de decir, ay, solo hoy tenemos y ya mañana no, es incierto, ¿verdad? Pero es que es cierto. O sea, si lo vemos, pues todos tenemos la posibilidad de mañana no amanecer. Y entonces nos quedamos simplemente soñando con el día que iba a entregar mi vida apasionadamente por mi misión. Pero qué chiva saber que si me morí, llegué al cielo y estoy hablando allá de mi experiencia de vida, decir, es que un día me di cuenta de que no era demasiado tarde para empezar a apasionarme por lo que quería vivir en un espacio en el que tal vez no lo había soñado, pero que también entregué mi vida, digamos, de la forma en la que pude, porque obviamente no vas a ir ahí por la oficina predicándole a todo el mundo. O sea, todo el mundo está trabajando, pero de pronto encontrás pasión en hablar con alguien en el tiempo del almuerzo y decir, es que hoy el día valió la pena porque en los 30 minutos de almuerzo yo pude conectar con Periquito y pude decirle algo que yo sentí en mi corazón que venía de Dios. Entonces, bueno, ese era el primer punto, que yo creo que no es esperar el día en el que yo vaya a encontrarme con eso, sino es poder abrazar mi presente y soñar con eso y construir ese futuro, digamos, pero desde mi realidad. Porque si no, entonces el día de mañana voy a llegar donde Dios y decirle, es que yo soñé, pero usted no me dio el chance. Y no, es que Él nos da el chance todos los días. Y lo otro que quería mencionar es que considero que... Ya se me olvidó, continúe. Considero que... Gracias. Sí. Bueno, esto fue todo por hoy. No, Es que yo vi que querías decir algo y me laguneé, entonces seguí. Tranqui. No, yo creo que Pau me dio en el punto que justamente ese libro lo trata, que es en plan de, ok, tenés esa pasión. ¿Ya se acordó? Sí. Bueno, tengo Seguí. Descubriste esa pasión y toda la vara, pero empezá a bretear poco a poco para llegar a hacer esa pasión una realidad. ¿Me entendés? De empezar a bretear, trabajar para llegar a eso. Exactamente. Entonces creo que también es esa vara de... porque todos tenemos sueños y toda la vara, pero a veces se vuelven como muy... no sé cómo llamarlo. Ilusiones, nada más. Ilusiones, exacto. Y se quedan ilusiones. ¿Por qué? Porque no empezamos a trabajar en ello. Y sea cual sea el sueño que la persona tenga, o sea, es independientemente de la proyección de vida de cada persona. Pero entonces empezar a trabajar hoy, como decía Pame, en esa realidad que vos tenés desde la situación en la que estás, por llegar a ese sueño. Y incluso yo creo que en el camino todo eso va a ir cambiando. Porque eso es tal vez el sueño que yo tenía de tal año, pero en el camino me di cuenta de que tal vez me apasiona otra vara o no sé, o quiero hacer otra cosa. Entonces, pero no me puedo dar cuenta de eso hasta que empiece a caminar, hasta que empiece a trabajar. Entonces creo que ese es como el punto más importante de la vara, man. Ya, ahora sí, voy a interferir con mi idea. Y está súper ligada, creo que también es lo que venía O sea, ¿me la va a diciendo. robar? Sí. No, porque yo la anuncié primero, solamente que no la pude concretar. No, que es que yo creo que uno de nuestros errores
es, por ejemplo, decía Jonathan, entonces quiero entregarle mi vida a Dios, entonces considerar meterme a la consagración. Es pensar que ya todos los caminos están trazados y que yo tengo que elegir uno de esos caminos. Pero, o sea, ¿por qué no agarro el machete y empiezo a abrir camino, digamos? Eso es como mi postura ante esto. Es que si, Kendall, quieres vivir de una comunidad y pues ya tenés una referencia, pero entonces empezás a trabajar por eso y a construir donde no hay. Pero creo que los sueños más locos primero vienen del corazón de Dios, porque él creo que es el que pues, te regaló la imaginación y el ingenio para pensarlo, para soñarlo, para anhelarlo. Y algo que a mí me gusta mucho pensar es que Dios empieza a hacerme soñar lo que quiere regalarme. Y entonces, a través de eso, digamos, de que yo empiezo a soñar y a confiar en Él, agarro valor, digamos, y tengo todas las herramientas, porque no vienen, digamos, de la voluntad humana, sino como de lo que Dios me da, para empezar a abrir camino y a decir, ok, yo quiero entregarle mi vida a Jesús y quiero hacerlo de esta forma. Y si esto viene de Él, Él me respalda. Y si no, Él se lleva la idea, o Él la cambia o Él la modifica. Pero es pensar que los caminos no están ya trazados. O sea, yo puedo irme por un camino que ya esté. Por ejemplo, si me uno a una consagración, pues bendito Dios y gloria a Dios que pude tener ese discernimiento para decir quiero ir y pues consagrar mi vida a esta vocación y vivir como ellas y entrar, digamos, en esa comunión. Pero qué chiva pensar que Dios nos dio creatividad, ingenio y toda ese cúmulo de emociones para soñar, es soñar los sueños de Dios a través, digamos, de una experiencia que venga a romper con el paradigma de lo que ya está creado y a innovar. Entonces, a mí me gusta mucho, pues, esa idea, digamos, de quiero hacer esto y empezar a moverme, y no me importa si todo el mundo piensa que estoy loca, pero es que si Dios lo puso en mi corazón es porque Él quiere regalármelo y porque probablemente no todas las personas vamos a tener el carisma para irnos a meter a un ahí. Monasterio. A un monasterio, por ejemplo. No era la palabra que buscaba, pero sí, digamos. Convento. A un convento, en mi caso, digamos. No todas las personas vamos a sentir atraídas por eso. Y hay muchos carismas en la iglesia, pero hay mucha gente dispersa que todavía no se identifica con uno. Y tal vez eso que se está moviendo en tu corazón en este momento es un llamado de Dios para otras personas que andan por ahí vagando, buscando algo que los mueva. Exacto, porque porque ya decía yo, o sea, a nosotros nos conectó nuestra pasión por Jesús. Kendall es de Cartago, Jonathan es de San José, yo soy de por allá. Yo soy de San Carlos, orgullosamente. Entonces, ok, ¿de qué otra forma se les ocurre que nos hubiéramos podido conocer? De la U, tal vez, un compañero de clase. Pero digamos, en ese caso hubiera sido, pues, digamos que una pasión también. No, y una pasión, el estudio, digamos. O la búsqueda de... Bueno, en mi caso, Pero no, digamos, qué chivo pensar que, o sea, Dios unió estas tres mentes que hoy están a la mesa y pues otras más que son parte de Naví, que también son de otras partes, pues también alejadas, porque quería poner un sueño en común. Y era una forma de evangelizar aquí diferente, porque es la frescura de nuestra esencia, de que somos jóvenes, de que Kendall dice pachucadas, de que Jonathan se ríe por todo, o sea, son cosas que solo nosotros tenemos y que solo nosotros podemos congeniar, porque esta es la única combinación posible, digamos, en el reino de los cielos para que esto surgiera, para que Naví Podcast esté hoy al aire. Entonces, a mí me gusta esa idea, digamos, que plantea Kendall, pero me gusta pensar que también si no existe es porque hay un deseo y una necesidad de que exista y alguien tiene que empezar por hacer algo, o sea, por poner una primera piedra. Y en mi trabajo hace unos días escuchaba a mi jefe decir que pues está trabajando en un proyecto que él decía, yo no lo voy a ver construido, pero es que quiero empezar porque sé que alguien tiene que hacer esto. Y qué chiva, o sea, de verdad, qué orgullo y qué todo pensar que Kendall tiene la valentía hoy de decir, yo pongo la primera piedra y no importa si no lo veo hoy, pero alguien más va a llegar a recibir bendición a través de este proyecto porque yo di un paso en fe. Sí, vos sos un crack, man. En el Christus Vivid, en el 138,
Numeral 138 dice el Papa: el amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar, no nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos promueve, nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. La palabra inquietud resume muchas de las búsquedas de los corazones de los jóvenes. Y más adelante, en el 139, dice: tiempo atrás un amigo me preguntó qué veo cuando pienso en un joven. Y mi respuesta fue: veo un chico o una chica que busca su propio camino, que quiere volar con los pies, que se asoma al mundo y mira al horizonte con ojos llenos de esperanza, llenos de futuro y también de ilusiones. El joven camina con 2 pies como los adultos, pero a diferencia de los adultos que los tienen paralelos, pone uno delante del otro, dispuesto a irse a partir. O sea, como que está listo para partir. Y más adelante, y de hecho el Papa habla muchísimo de esta invitación incluso a los adultos a volverse de nuevo jóvenes, para que esos pies que estaban como en paralelo se pongan otra vez como en posición de partida. Y habla incluso de María, de cómo María se puso en partida hacia donde su prima Isabel, inmediatamente cuando sintió y vio que tenía una misión. Sí, tuvo como esa inquietud. Sí, se tuvo que mover. Y entonces invita mucho el Papa a esto. A que incluso fue como que a través de un sueño se le reveló una cuestión que Dios quería para sus vidas. Como que lo que invita el Papa es: madre, nosotros como jóvenes, cuando tenemos todo este tipo de inquietudes, no las podemos adormecer. Sí. O sea, tenemos que abrazarlas, tenemos que empezar a movernos, como usted decía ahorita, y Pam me lo decía, o sea, que tenemos tal vez la inquietud, toda la cuestión, ok, tenemos que empezar a ver cómo. O sea, ahorita en mi realidad, a pesar de que tal vez no la puedo empezar a ejercer todo lo que quiero hacer ya 100%, ok, tengo que empezar a poner esas piedritas y todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo comparto totalmente el sueño que tiene Kendall, el poder vivir evangelizando. ¿De qué manera? Bueno, el Señor ahí lo irá ya colocando, me excluyeron. ¿verdad? No es que vos, no sé, me tiro ahora. No. Hoy ha estado tirándonos. Sí. No. Es que usted no ha dicho eso. Entonces no puedo asegurar que usted quiere eso. Pero yo en mi caso igual desearía un día poder vivir totalmente entregado a la misión como tal. Y poder hacerlo, no sé, ya sea en la música, ya sea en una misión más como de ayuda social y demás, pero quiero hacerlo, ¿verdad? Y sueño con eso. ¿Y qué es lo que he estado haciendo? Bueno, hoy en mi realidad, que tengo una bendición de trabajo y todo eso, empezar a fiarme de mi realidad, de eso que Dios también me da como providencia para empezar a construir eso. Entonces, por ejemplo, producir una canción es caro, o sea, es difícil, ¿verdad? Y en nuestro ambiente católico, Cantátela. Dice así. Esa va a ser la constante en los próximos episodios. El chasquido, por favor, véanlo, vayan a buscar el video. Eso es lo meme, mae. Y aún así, por ejemplo, yo no voy a vivir de una canción que saqué, por ejemplo. Y de hecho no me va a traer ahorita nada a nivel económico como de retribución. Y aún así me fío de esa bendición que el Señor me da de tener un trabajo, de haber podido ahorrar y toda la cuestión. Y saqué mis recursos y digo, mae, esta bendición es para la iglesia. Y Él me está dando a mí la posibilidad de que eso que coloco en mi corazón se dé a la iglesia. Lo voy a hacer. Pero es que yo creo que eso solo lo vas a lograr, digamos, en la medida en que eso te apasione. Porque, correcto. O sea, nadie saca de su bolsa. O sea, Jonathan trabajó mucho tiempo y ahorró mucho para hacer esto. Y nadie saca de su bolsa dinero para darlo a algo que incluso no es solo, creo que no es solo desprenderse del dinero, porque habrá quien tendrá mucho dinero y no le duela sacar 1 millón, lo que no sé cuánto se gasta, pues. Es el tiempo, es exacto, es el esfuerzo, es el sacrificio, el tiempo e incluso el desgaste de practicar, de lo que sea que tuviste que hacer para sacar eso. Clases, de sentarse a escribir. Sí, entonces yo digo que, o sea, eso solo lo mueve un corazón apasionado. Solo ese deseo, digamos, de no sé, como de conectarse más, será, y como de entregar más. Porque en la medida en que entregamos, sentimos que recibimos. Y también esa vara de dar el primer paso. O sea, valentía, sí. Exacto, de arriesgarse, porque, mae, otra persona siente, mae,
o piensa, perdón, más bien, mae, ¿y si saco tal vez después O si me uno a alguien, espero que alguien más. O no, Celine, Joan Sánchez y ellos ahí están jugándose la toalla, dejémoslo, sí. Uno no tiene esa posibilidad como ellos en algún momento todo va a ir cambiando y incluso... No, y es que tal vez la canción de Celine no va a llegar a la persona de Costa Rica que llegó la tuya. Que el Señor quería. Y demás. Exacto. Es también convencerse de tal forma como de lo que Dios está colocando en el corazón de uno es algo que también la iglesia necesita. O sea, ese espacio, eso es un llamado de Dios y que estamos pues de cierta manera llamados a responder, a poder dar ese, no sé, entrar y decir, tomarse ese lugar que fue preparado para mí incluso, ¿verdad? Entonces, es chiva como el poder descubrir esas pasiones y en este caso trabajar por ellas. Y trabajar por ellas. Sí. No, y eso es ya dándolo como a nuestro ámbito, pero también hay otros ámbitos en los que yo creo que, digamos, hoy en día hay como muchas oportunidades, o sea, tenemos la bendición de poder expresarnos de distintas maneras y de poder acceder a ciertos medios y demás. Por ejemplo, hasta un podcast, digamos. ¿Quién iba a pensar hace 30 años, o sea, la posibilidad de poder expresarnos, nosotros, o sea, nada más compramos unos micrófonos, tuvimos una idea y nos mandamos al agua, pero tal vez hace 30 años eso era impensable. ¿Por qué? Porque tenían que ir a una radio, ver que les dieran el permiso o lo que sea, Entonces el hecho de que hoy en día, hay posibilidades, o sea, están las posibilidades, es de mandarse, arriesgarse. Sí. De hecho, esto que dice Kendall me resuena mucho por el hecho de que creo que ya lo hemos dicho en otros episodios, pero nosotros somos seres humanos y tenemos la capacidad y la necesidad, creo, incluso hasta el compromiso de decir es que tenemos que readaptarnos a las condiciones de la vida. Entonces, por ejemplo, si nos quedamos como perpetuando patrones de evangelización que se usaban en los tiempos de nuestros abuelos, no vamos entonces a generar ningún interés. Creo que lo interesante está en la novedad, o sea, en lo que salió. Por ejemplo, hace 3 años TikTok no existía y ahora Pame hace TikTok bailando. Y pueden seguirla. También pueden Yo seguir. también. Ahora Josué y yo vamos a abrir una cuenta, ¿se acuerdan? Entonces yo creo que es como esta necesidad de decir lo que va surgiendo lo tengo que también como adaptar a mis condiciones actuales para que pueda ser un medio de evangelización y hasta se disfruta. O sea, a mí me gusta venir a sentarme a grabar un podcast que probablemente no hubiera sido la misma experiencia que ir a la radio, como decía. Que no. Sí. Totalmente. Y ya como tal vez para ir encauzando un poquito hacia el cierre, y es algo que ahorita, no sé, siento en el corazón muy chiva, y es que tuanis es descubrir en Dios esa pasión. Sí. ¿Verdad? Y tal vez ustedes dicen, y pensé que iban a hablar como de otros tipos de cosas, usted que está escuchando, ¿verdad? Pero yo también los invito a que busquemos primero el reino. Sí. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás va a venir por añadidura. Entonces, qué chiva, creo que más nos apasione sea Dios. Y creo que... Y que no lo callemos, porque si lo callamos no conectamos. Darle right a esa cuestión. O sea, aunque el mundo nos ponga muchas barreras a veces de cómo realmente deberíamos vivir y demás, rompamos con estigmas, con sistemas, con estructuras, y que nuestro corazón tenga esa capacidad de ir descubriendo cómo esa pasión se va a manifestar a lo largo de la vida y cómo pues podemos vivirla, ¿verdad? Entonces, si usted siente que no se ha apasionado lo suficiente por Jesús, yo lo invito a hacerlo. O sea, por esta idea que Jesús también nos vino a compartir de un reino. Y los discípulos fueron otros compas que se le arrimaron y dijeron, yo también creo en eso. Otro par de locos, Sí. Y hay que ser locos, porque... Y creo que decididos, porque, o sea, no es racional decir, vení, no es deja racional. tu trabajo y me seguís y aquí vas a encontrar algo.
Y es que era algo que ni siquiera tenía certeza. Sí. O sea, era pura fe. Fue un acto de fe. O sea, fue caminar sobre las aguas a partir de la fe. Sí. 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 Que es otra vara muy loca, ma. Ahora que pones esa vara de los apóstoles, ma, es un ejemplo muy claro de... Digo, Sus fichillos dejaron todo, ma. Sí, y, ma. y cómo entonces es posible que Jesús nos invite a hacer lo mismo, ma? Es que, esa la vara, hoy y estamos tan llamados apegados a las seguridades, a las garantías que nos dan la vara, como que... Y a los modelos, es que es A lo los que digo, hay modelos. que romper esos esquemas Correcto. y modelos. Yo no sé... Y alguien tiene que hacerlo, o sea, yo lo que les diría es como, no tengan miedo, o sea, láncense. Sí. sí. Ahí encuentran a alguien, algún loco en el camino que lo sigue. Y van a encontrar gente con la que se identifiquen. Además, si usted, Sí. no sé, se sentía súper loco porque usted en su corazón tenía ahí esa idea y no la había comunicado con nadie, bueno, aquí ya hay 3. Cuéntenos. Que tenemos, sí, cuéntenos, mándennos un mensaje y, hey, vieras que yo esto y lo otro. Y esa es parte como de incentivarse, de estimularse como hermanos a vivir un camino auténtico de fe, de que lo que tengan sea un horizonte. Y no barreras, y no estructuras, sino no, es un horizonte de descubrimiento, De libertad también. de libertad y de una experiencia plena de la vocación. Es que ahí también va a estar la vocación, man. Sí. Sí. Y yo creo que esa vara es muy... Es que es un muy- llamado, o sea, la vocación es un llamado. Y entonces sentís el llamado de, por ejemplo, evangelizar a través de, no sé, un cuentacuentos. O sea, puedes hacer un montón de cosas que nadie ha hecho y que porque quieras. nadie ha hecho, entonces crees que no es válido o que a Jesús no le importa, pero yo creo que sí. Así que esa es la señal que estaba necesitando escuchar esa persona que está ahí del otro lado y dele viaje a su sueño. Dile viaje. Pero ya con monje. No, Es que, te es que, patrocinan, por favor. no, en realidad sí, estamos anunciando un nuevo patrocinio. No. Bueno, chiquillos, yo creo que ya para cerrar, de mi parte, quiero decirle a las personas que se vuelvan locos al Chile. O sea, Sí, sí. yo creo que hace unos añitos comprendí que seguir a Jesús es de locos y estoy dispuesto a ser uno. Si la sociedad me va a llamar loco porque sigo a Jesús, bueno, mucho gusto, me presento, yo soy Jonathan Solano, un loco. Y si usted quiere ser un loco también, dele viaje, porque habemos muchos, habemos más y es más todavía ser loco acompañado. Sí. Entonces, de ahí sí, creo que hay que creer que eso es una posibilidad y empezar a caminar hacia eso. Así Claro. que dele viaje. Dele viaje. Bueno, ¿y vos quieres añadir algo, no? Sí. No, yo iba a Ah, cerrar ok, ya, no, pues. dicho igual, o sea, yo nada más les reitero, de verdad, nunca me sentí más feliz que cuando encontré amigos que respaldaban y afirmaban todos mis sueños en Jesús. Y me acuerdo particularmente de un café que tuve con Jonathan, creo que en un retiro, hace ya unos añillos, y hablamos de eso, de la locura y de cómo a través de esa locura nos habíamos encontrado, habíamos conectado y habíamos empezado a soñar con cosas que hoy estamos viviendo. Entonces, de verdad, denle libertad al corazón para expresarse, soñar y comuníquenlo, porque a veces soñamos en secreto y es como, ay, Señor, yo quiero esto, pero bueno, me lo das cuando me lo tengas que dar y ya. En mi oración nada más. Lo pido a las 11:11, pero no porque si no, no se cumple. Ajá, pero no, o sea, denle viaje y ya. Sí, sí. Vamos a Ese es ponerle el dele nombre viaje. del capítulo, dele viaje. Sí, sí, man, me cuadra. No, y ya para ir cerrando, muchas gracias por escucharnos y denle viaje. Chao, chao. Chao, que los bendiga.